Continuamos conociendo a los escritores de nuestra asociación. Hoy hablamos con Teresa Álvarez Olías. Teresa Álvarez Olías es economista y trabaja en Madrid como asesora hipotecaria y financiera. Es autora de varias novelas, entre ellas Noche de Máscaras, 2017 en primera edición y 2025 en segunda edición, Campo de Amapolas, 2017. El Retablo, 2020, y El Sol de Diciembre, 2020. Teresa ha elegido el Parque El Retiro para nuestra conversación, muy propio de una escritora muy interesada en la historia. Teresa Álvarez Olías. Comenzamos. En tus novelas conviven héroes y villanos, nobles y humildes. ¿Cómo eliges a tus protagonistas y qué buscas transmitir a través de ellos? Bueno, busco a mis protagonistas de una manera muy peculiar y a veces de una manera racional no intento transmitir nada, pero de una manera subconsciente sí que al final entiendo lo que he querido comunicar. A veces lo he dicho en distintas entrevistas o hablando con amigos, mis personajes me buscan a mí y escriben por mí. Escriben en el ordenador, yo les doy una pauta, pero de repente siento que cuando estoy escribiendo se ponen como locos a entablar un diálogo. De cualquier forma, sí que tengo alguna idea que se me ocurre de las maneras más insospechadas, se me ocurre algún personaje en una época y ese pensamiento me machaca durante días o semanas y al final tengo que escribir y es cuando empiezo un relato, una novela, cuando los personajes se van manifestando. Entonces es de esta manera muy instintiva y que supongo obedece a la cantidad de lectura que asumo, porque he leído mucho. Quizá no he triunfado en otras partes de mi vida, ni tengo una fortuna ni nada por el estilo, pero sí he leído mucho. Y eso al final es una combinación de personajes, momentos históricos o presentes y circunstancias que al final se transcriben en un relato o en una novela. ¿Crees que los personajes secundarios pueden llegar a ser más poderosos que los protagonistas? Creo que los personajes secundarios fabrican a los protagonistas principales. De alguna manera, los principales, de los que más hablas y cuentas en el relato, son los que describen el momento, a los que les suceden cosas, los que tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. Pero los personajes secundarios están ahí para apoyar, para no hacer tan pesado todo el desarrollo, ¿no? del relato, de la ficción. Y son muy importantes porque descansan a los protagonistas y al mismo tiempo los ayudan. O sea, son fundamentales los personajes secundarios. Cuando das voz a mujeres y hombres del siglo XVIII, ¿qué retos enfrentas para que resulten verosímiles y actuales al mismo tiempo? Para que resulte verosímil un diálogo o una circunstancia entre hombres y mujeres del siglo XVIII, escrito por una mujer del siglo XX-XXI, a veces me tengo que contener porque no puedo transcribir a dos o 2,5 siglos anteriores las circunstancias que vivimos las mujeres actualmente. Pero es innegable el espíritu que pudieran tener las mujeres de ambición, de lucha, de amor, las pasiones de los seres humanos. Entiendo que en todas las generaciones y en los dos sexos se dan por igual, pero me tengo que contener porque yo me tengo que circunscribir a un momento en que la mujer estaba supeditada al marido, la máxima aspiración que se le concedía era casarse y tener hijos y estaban fuera de un poquito de la sociedad, cualquier otra mujer soltera o monja o que no quisiera tener hijos o que no se supeditara al varón. Para mí es difícil y a veces por supuesto que lo tengo que comentar. Así todo tengo muchos personajes femeninos porque nuestro trabajo ahora en el siglo XXI para las mujeres puede resultar complicado, difícil, maravilloso, pero para siglos anteriores reconozco que era heroico y por eso pues
mis personajes femeninos son abundantes y creo que la literatura y la historia deben a la sociedad muchos personajes todavía femeninos, fueran como fueran en su momento, pero tienen que salir a la luz porque su labor, como digo, fue heroica. Tu novela Noche de Máscaras nos sumerge en el Madrid de 1737. ¿Cómo investigaste para recrear esa atmósfera entre lujo y miseria? Bien, pues llevaba tiempo pensando en el siglo XVIII, un siglo un poco olvidado en la historia de España y quizá del mundo, porque el XIX fue muy convulso y no digamos el XX, o lo está siendo el XXI. Y ese sí, ese siglo que está a caballo entre lo que se considera siglo de oro, que es el XVII en España, y el XIX de tantas revoluciones y guerras, me parecía olvidado y al mismo tiempo muy rescatable. Y cuando algo se te mete en la cabeza y empiezas a pensar, a leer sobre ese siglo en el que hay muchas hambrunas, muchas guerras de sucesión, hay un desarrollo espectacular de lo que eran las colonias americanas, por ejemplo, la cartografía se desarrolla espléndidamente, las monarquías son absolutas. Es un siglo en el que se vuelve a mirar a Roma y a Grecia y en el que también, sobre todo a final de siglo, aunque esta parte no me toque a mí tanto porque estamos en la primera mitad, en 1737, en el que la ciencia, la medicina, la química se desarrollan de una manera espectacular. Hay grandes inventores del pararrayos como Benjamin Franklin, de Celso, que inventa la medida en Celsius, en grados centígrados, el teorema de Euler. Tenemos a Linneo, que clasifica precisamente en el año 1737 todas las especies botánicas y animales con un sistema de dos nombres en latín que todavía persiste. Entonces es un siglo muy, muy interesante y que me pareció que habría que rescatarlo un poco del olvido. Y bueno, un monarca eminente, sobre todo en España, que es el que más tiempo ha durado reinando, le sigue Juan Carlos I, es Felipe V. Entonces me centré un poco en esa figura porque desgraciadamente hemos estudiado la historia no por movimientos sociales, demográficos o económicos, sino por guerras y por reyes. Entonces, bueno, el siglo XVIII en España empieza con el rey Felipe V, todavía tenemos el virreinato del Perú, tenemos Nueva España en México, prácticamente toda Sudamérica está en el virreinato del Perú y tenemos una relación y un comercio muy importante con América, al que a este subcontinente sudamericano expoliamos todos los materiales. Tenemos una deuda histórica con los países latinoamericanos, sudamericanos, y ahora no es el momento. A mí no me importa pedir perdón o que lo pida cualquiera por la conquista del territorio, pero es que a todos nos han colonizado, también nos han colonizado los españoles. Nosotros somos muy romanos. En un momento determinado, hacia el siglo I de la historia, después de Cristo, también llega Roma, como antes habían llegado fenicios, griegos, quizá fenicios y griegos de una manera más comercial, pero los romanos eliminando todas las costumbres, leyes, idioma y religión. Entonces en América pasa lo mismo. Por otro lado, pues yo puedo pedir perdón, pero mis abuelos se quedaron en España. Entonces los descendientes de los españoles que llegaron allí son ahora los habitantes de Latinoamérica. ¿Qué puedes decir de tus antepasados? Se buscaron la vida como pudieron. Y de cualquier forma, el pueblo español y el pueblo americano siempre estuvieron supeditados a las medidas de los gobernantes, sobre todo de los monarcas. Pero vuelvo a situarme. 1737 era un momento en el que han pasado 2-3 años desde que se ha quemado el Alcázar Real, que es el lugar donde vivían los reyes desde 2 generaciones anteriores. Todavía no se ha construido el Palacio Real que podemos observar ahora en Madrid. Y está reinando Felipe V, que se ha reincorporado un poco al poder, porque Felipe V es un hombre
que ahora podríamos considerar diagnosticado con una dolencia bipolar, muy maniático, pero que en ese momento tenía que gobernar porque había venido de Francia, había ganado la guerra de sucesión y bueno, pues era el monarca que teníamos, nieto de Luis XVI, un monarca absolutista, todo por el pueblo pero sin el pueblo. Y me centré en ese, podía haberme centrado un poquito antes o después, pero elegí 1737. Así que todos los protagonistas principales intenté, desde luego me cercioré de que vivían en ese momento. Entonces, si hay otras glorias maravillosas o descubrimientos que ocurren después, no los puedo comentar. Pero sí que están haciendo eso un siglo, el siglo de las luces, de la ilustración, de la razón. Va a ocurrir a finales de siglo la Revolución Francesa y la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica. Todo eso va a cambiar la sociedad. De hecho, va a entrar la edad un poco contemporánea, porque la Revolución Francesa marca un hito sin precedentes. Que ¿cómo me he documentado? Pues he leído todo lo que he podido, pero no solamente en novelas y en libros de historia, sino que he ido a los museos. Los museos retratan la vestimenta, un poco las costumbres, no tanto del pueblo como de la Casa Real, pero en Noche de Máscaras, que es mi novela y por la que estamos hablando ahora, la Casa Real, con tanto el rey, la reina, como los príncipes y princesas, están reflejados capítulo a capítulo, junto con los ministros, la aristocracia y la Iglesia y la curia, tan importante todavía en ese momento. Y luego en Madrid puedes encontrar todos los lugares de los que hablo en la novela Noche de Máscaras. El siglo XVIII fue un tiempo de cambios: comercio, ciencia, absolutismo. ¿Cuál de estos aspectos te parece más fascinante para una novela? El siglo XVIII fue un siglo en el que el comercio, que me parece importantísimo, destaca. El comercio en el Mediterráneo se hunde y empieza el comercio transoceánico en el Atlántico. Entre América, España, incluso dando la vuelta hacia el Pacífico con Asia, es muy importantísimo. Las compañías que establecen la navegación, sobre todo en verano, cuando se podía ir al mar y no había tanto riesgo de naufragio, un intercambio de productos de primera magnitud, pero también el descubrimiento, como antes he comentado, descubrimientos en la ciencia, en la química, la biología, incluso sobre todo en el tema de electricidad, que va a ser tan importante en siglos posteriores, hasta el punto de que ahora mismo todo nuestro mundo está electrificado y sería imposible o muy difícil que la electricidad fallara. Volveríamos no a la Edad Media, quizá a los tiempos primitivos. Así que todo ese desarrollo del comercio y también de la ciencia nos son espectaculares. Pero no podemos olvidar tampoco la presión de los monarcas absolutistas, que están en Rusia, en Francia, en España, en las grandes monarquías europeas y por ende también en todas las colonias digamos, de América y de Asia, también de Oceanía, que se están fraguando y que están pensando también en la independencia. Estamos todavía en 1737, pero necesitamos 90 años, un poquito más quizá, para entrar en las guerras que se declaran en todas las colonias para ser independientes. Esto es completamente lógico, porque si bien un territorio anexo a España, como puede ser Portugal, tristemente se independiza unos siglos antes, cortando los grandes ríos, cortando las grandes cordilleras de la península ibérica, teniendo una historia muy, muy común. Eso es una pena y un desastre, pero ocurre. Sin embargo, la independencia de las colonias americanas es absolutamente natural. Tú no puedes gobernar a miles de kilómetros de distancia con la efectividad que lo puedes hacer cuando estás en el mismo territorio. Además, la navegación en un momento dado, 2 siglos después, va a venirse abajo y va a ser la aviación la que intercambie productos y personas, pero es muy importante el avance científico,
el comercio, que cartografía todos los mares del mundo prácticamente. En esto, en el tema de los mapas y la cartografía, siempre se lleva la palma a Inglaterra, pero España puede demostrar que también fue muy importante en ese punto, y la prueba la tenemos en que mapas diseñados en este momento se ajustan a la realidad con una pericia asombrosa. En tu opinión, ¿cómo influyó la Ilustración en la vida cotidiana de aquel Madrid que describes? Bien, la Ilustración en la vida cotidiana de España es un poquito irrelevante, en el sentido de que la ciencia, todos los políticos, los ministros, la corte en general, en resumen, vivía en Madrid, en la capital. De alguna manera en Madrid sí que fue muy importante la Ilustración, pero eso no baja a las clases populares todavía, y hasta el siglo XX, todavía en el siglo XVIII, XIX, XX, hay una población analfabeta en España, supongo que en el mundo, pero nos estamos centrando en nuestro país, en el que la mitad de la población, las mujeres, no saben leer ni escribir. Esto para el desarrollo de la ciencia, de la vida, de cualquier circunstancia, es determinante. La Ilustración no permea, no baja a las clases populares. Si acaso la burguesía, que se va a enriquecer en este momento, en el siglo XVIII, y va a ser la que da el paso hacia el gobierno y la que va a desterrar un poco a la monarquía en algunos estados, es la que se apropia un poco de la cultura, la que en sus grandes salones recibe una vez por semana o 2 veces por semana a distintos literatos y a personajes importantes de la curia y de la aristocracia, y se va a imitar muchísimo a Francia. Cuando yo describo en 1737 un poco la corte de Madrid, estamos en un periodo italiano, porque Felipe V ha enviudado de su primera mujer francesa y se ha casado con una italiana, que va a marcar muchísimo el gobierno de su marido y de España. Pero en la primera juventud y en los primeros años de la monarquía de Felipe V, o sea, hacia el año desde 1700 hasta 1720, o incluso 1725, el Estado va a estar muy centralizado al estilo francés. Las comunicaciones por correo postal y la fundación de nuevas industrias muy públicas, son las primeras industrias públicas de armas, de cuchillos, de hilados, están fundadas al estilo francés. Incluso se va a centralizar las carreteras, el sistema de comunicación de caminos, que posteriormente va a dar lugar a las vías del ferrocarril, va a ser muy centralizado. Desde Madrid, todas las vías de transporte se van a distribuir a norte, sur, este y oeste, muy al estilo francés. Entonces, además, en Francia es donde se va a cultivar la literatura, el teatro, la nueva novela, y eso va a llegar a España, pero muy lentamente, o sea, de una manera muy poco permeable hacia las clases populares, y muy lentamente se vive la Ilustración en España. De hecho, siempre se dice que llevamos un atraso considerable en este tema, pero finalmente lo tendremos. ¿Qué paralelismos encuentras entre aquel punto de inflexión del Imperio Español y la situación de nuestro mundo actual? Bueno, siempre digo que hay un punto de inflexión en este reinado de Felipe V, porque se ha perdido el imperio. Esa palabra está fuera de lugar porque se han perdido las posesiones en Flandes, en lo que ahora es Holanda, Países Bajos. Bastantes del norte de África, solo conservamos Ceuta o Melilla como actualmente. Es un mundo en el que se ha perdido, incluso Gibraltar va a estar en manos de los ingleses. Menorca, la isla de Menorca, va a pasar de manos inglesas a españolas. Se va a ir perdiendo todos los países de América del Sur. Es un momento en el que se pierde el imperio, el mundo va a mirar hacia la ciencia, hacia la razón, hacia Grecia y Roma, hacia un tipo de arte, pues eso, muy, muy sobrio, en líneas muy, muy serias, pocos colores,
y no tan negro como había sido el barroco español, en el que ese color era fundamental pues en la vestimenta, y demasiado sombrío todo, porque la Iglesia marcaba el ayuno y la abstinencia. Es un mundo que va a cambiar completamente. Pero yo soy optimista con el mundo en el que vivimos. Yo no creo en el caos, ni que el cambio climático nos vaya a asumir, que vaya a arrastrar y vaya a haber una guerra imposible en el que todos desaparezcamos. Creo que la ciencia, la tecnología, la vergüenza de cada uno, como diría, y el esfuerzo humano van a conseguir que transformemos nuestro mundo en otro mundo más habitable. De hecho, el progreso siempre nos está avanzando hacia más comodidad, hacia una medicina mejor, hacia una esperanza de vida mayor, que contradice lo que se habla mucho de que vivimos en un mundo imposible, donde todo está mal. Vamos a ver, yo he vivido el mundo de los años 60 y 70 y sé que el desarrollo ha sido magnífico, entre otras cosas, y esto entre comillas, entre paréntesis, porque nos hemos incorporado las mujeres, la mitad de la población, estamos aportando toda nuestra vida, nuestro ingenio al mundo contemporáneo, y esto lo está mejorando de perspectiva y de soluciones. Si acaso yo veo que está cambiando el mundo no solo en la tecnología, sino en una parte importantísima ahora en el siglo XXI, y es que nos hemos vuelto mucho más individualistas. La gente preferimos estar en nuestro ordenador, con nuestro teléfono móvil, con nuestros cascos, aislándonos del mundo en general. Y hay que tener una conciencia social muy importante, que mi generación la tenía, es decir, los nacidos en el siglo XX tenemos un sentimiento de arreglo del mundo, de que un mundo convulsionado como es el que sale de la Segunda Guerra Mundial y de la de Vietnam y tantas otras del siglo XX, tiene que convivir por fuerza. Para poder sobrevivir tenemos que convivir y tenemos que abrirnos. Entonces a mí me llama la atención y me disgusta el sentido de individualismo y de concentración y de egoísmo en una sola persona. El elogio de la pereza no va conmigo. Conmigo va el elogio de la solidaridad, de ver claramente las diferencias humanas, ver claramente los problemas y ponernos a trabajar para solucionar. Pero el concentrarme en mí misma no me aporta nada, ni creo que sea el camino. ¿Qué significa para ti escribir novela histórica en tiempos donde muchos buscan inmediatez? Escribo novela histórica sabiendo, porque me lo han dicho muchos, que es un género en declive, porque todo el mundo quiere elegir un relatito breve, actual, rápido, que pueda leer en una tarde y que lo pueda ver en el móvil y no en el libro, y qué necesidad hay de recurrir a hechos históricos que no nos interesan. Eso lo constato y tal. Sin embargo, las ventas de novela histórica desmienten todo esto. A lo mejor puede haber una opinión generalizada de que la novela está muriendo, o de que incluso el género, la novela histórica, más. Pero creo que no es así. Y de hecho es mi cuarta novela, Noche de Máscaras. Tengo 3 históricas y una actual, y claro que de la actual puedo comentar y explicar y justificarme. Todos los hechos son normales, corrientes, pero la novela histórica, que necesita una documentación grande y necesita un atrevimiento y haber leído un poquito, haberte documentado, haber dialogado con personas, es decir, quizá un nivel un poquito superior, porque los personajes necesitan hablar un poco en el lenguaje de la época. Te tienes que sumergir en ese mundo a través de museos o a través de libros, que ahora es muy fácil, porque cuando yo era muy joven no teníamos internet a mano, y cualquier consulta bibliográfica y a una enciclopedia suponía abrir un libro, una enciclopedia, abrir otro. Era muy, pues que ahora con internet lo tenemos muchísimo más fácil. Las bibliotecas son gratis, tenemos cantidad de libros en nuestra mano y tenemos las ciudades para viajar y patearlas. Entonces creo que la novela histórica, a pesar de que pueda la gente pensar lo contrario, sigue existiendo, son superventas, y los que lo queremos escribir
pues nos desahogamos en este género y creo que nos aporta, nos ayuda a comprender el presente. Me parece una buena línea la de la novela histórica, tan legítima como la de detectives, o como la romántica. Todos nos ayudan a comprender nuestra vida, y nos sitúan en la posición de los personajes y nos abren el mundo a circunstancias ajenas muy interesantes también. También has escrito relatos contemporáneos. ¿Qué cambia en tu forma de escribir entre un relato actual y una novela histórica? Bueno, después de escribir algunas novelas, siempre había alternado con los relatos. Y me gusta distinguir uno y otra porque, a ver, la novela da muchas vueltas. Juegas con el lector para que el inicio sea de una manera, pero el desenlace tiene que ser de otra, ¿no? Porque si no, se aburre también. Es decir, si el protagonista está sufriendo mucho, le tienes que dar un final feliz. Y al revés, si está siendo feliz, algo va a pasar porque la novela no puede ser tan lineal. Pero en las 200, 300 o 400 páginas, una autora, un autor, demuestra que tiene un cierto dominio de la situación, que se ha inventado una trayectoria, un argumento verosímil en el que va describiendo personajes. Entra en escena muchos personajes y en el que, bueno, el desenlace incluso uno se lo puede esperar. Es decir, cuando hay mucha tensión, el desenlace va a ser pacífico y benigno, como si dijéramos, y al revés. Mientras que en el relato corto hay pocos personajes en escena, no puedes estar describiendo cómo son cada uno de ellos porque no tienes páginas suficientes. El viaje que hace la autora es muy corto y el desenlace es definitivo. No tanto el desarrollo como en la novela, como en el desenlace en el relato corto, que tiene que ser inesperado, creo que con eso se juega, porque el relato corto va a muchos concursos, creo que más que la novela, porque es más fácil escribir un relato corto, tardas menos. Entonces tienes que darle un impulso fuerte al final, inesperado absoluto, que la novela es esperado, muchas veces por intuición. Aparte, para el relato corto no necesitas esa documentación exhaustiva, esa pericia en el diálogo y en la descripción, porque no tienes páginas suficientes, pero sí tienes que concentrar todo tu ingenio para que ese personaje de ese relato corto pues sea verosímil y a la gente le gusta y lo comprenda. O sea, tienes que poner todo tu interés en esos personajes. Hay pocas páginas y tienes que condensar. En la novela tú describes muchísimas circunstancias, pues eso, históricas, personales, te metes en la mente de los personajes, en el enclave histórico y geográfico, y también eso es duro. Tardas en escribir una novela 1 año o más, mientras que un relato corto pues lo puedes hacer en unos días, esto me consta. Y de hecho he ido alternando una cosa con otra porque también es una manera higiénica de cambiar de argumentos. Y cuando estar muy sumergido en el tema de una novela, decir, bueno, pues voy a dedicarme un poquito al relato corto, pero vuelvo otra vez a la novela. Así que yo tengo muchos relatos escritos que a veces los tengo que condensar. De hecho los estoy condensando en una serie que se llama Ventana, pero sigo teniendo muchos porque a veces es muy cómodo ponerte a escribir y olvidarte de aquella trama central de la novela para escribir un relato corto. Bueno, después de escribir algunas novelas, siempre había alternado con los relatos y me gusta distinguir uno y otra porque, a ver, la novela da muchas vueltas, juegas con... El amor, la libertad, el poder, aparecen como motores de tus tramas. ¿Cuál de estos temas te emociona más explorar? Las pasiones humanas como el amor, la ambición, la libertad, el poder, son constantes, universales y de todos los tiempos. Y creo que en Noche de Máscaras y en otras novelas lo transmito, pero no porque los personajes lo indiquen expresamente, sino porque en su conducta el lector lo adivina. Pero ¿cuál de ellos es el más importante? Pues tengo un relato ya antiguo en el que una mujer de 1940, importante la fecha,
tiene que elegir entre la libertad y el amor, siendo mujer, que no es lo mismo que ser hombre en ese momento y siempre, ¿no? Y lo dejo al lector o a la lectora que ellos piensen qué elegirían, libertad o amor, o ella qué elegiría, porque a veces las dos cosas se excluyen, o a veces la ambición también te supedita a que no tengas el poder, porque tenerlo todo, que sería maravilloso, creo que es imposible. La ambición para mí es importante, pero el amor más, depende de cada uno. Y en mis personajes, para que no se me vea mucho el plumero, unas veces alterno personajes que quieren ambición por encima de todo, y aquí no distingo entre hombres y mujeres, porque todos queremos un dominio. Hay personas que quieren también dominar sobre otras porque si no, no saben sobrevivir, y hay otros que prefieren su circunstancia familiar y amorosa renunciando a todo lo demás. Pero ninguna me parece más importante que otra. Y gracias a la ambición, incluso al poder o al amor, la vida humana, los seres humanos, llevamos desde la prehistoria hasta nuestros días sobreviviendo en esta mezcla de pasiones, sin excluir ninguna de ellas. ¿Qué papel juega la ambición en tus historias y cómo dialoga con la moral de tus personajes? La literatura tiene o debe tener un compromiso social. No solamente es un desahogo del autor o de la autora, sino que su perspectiva del mundo es influyente, no lo puede negar. Tenga pocos o muchos lectores, lo que escriba va a ser definitivo, incluso va a definir su vida. Lo vemos por distintos autores muertos, que es su obra la que perdura, lo que escribieron, no lo que vivieron solo, sino lo que dejaron por escrito. Entonces sí que creo que tenemos una influencia social relativa, incluso muchas veces no sospechamos cuánto. Pero yo que llevo unos cuantos años escribiendo, a veces me sorprendo que alguna persona me ha leído y me lo comenta porque la conozco. Ahora es fácil conocer a los lectores, antes no, pero ahora nos podemos comunicar, y me sorprende que le haya gustado o que se haya centrado en una parte tan importante de una novela, que, bueno, no importante para mí, pero que parecía en todo el desarrollo de la ficción nimio, y sin embargo a esta persona le ha gustado y le ha hecho especial hincapié. Así que la influencia que podemos tener en el mundo social me parece determinante. Si puedes animar a que el mundo evolucione hacia la convivencia y hacia la paz, me parece obligatorio. ¿Cuál es el momento del día en que más disfrutas escribiendo? Yo disfruto por la mañana, a primera hora, cuando estoy sí, en silencio en el ordenador, pero eso solo lo consigo o bien los fines de semana o en vacaciones. Así que por la noche es cuando más escribo. Pero ahí sí que también el cansancio a veces te puede. Yo a primera hora de la mañana y a última de la tarde son mis mejores momentos para escribir. ¿Eres de planificar cada detalle antes de empezar o de dejarte llevar por la historia? Soy muy consciente de que debería planificar todo lo que escribo, pero soy mitad planificadora y mitad improvisadora, y confieso que no planifico tanto como debería. Me hago una hoja Excel con los personajes y la relación entre ellos, porque a veces son tantos los que creas que dicen no me quiero confundir, y me ha pasado alguna vez de estar hablando de Antonio y volver y era Luis. Eso no, es un error garrafal, pero digamos que el argumento se me va ocurriendo, voy tomando sí muchas notas, pero no planifico exhaustivamente. Y además, como dije al principio, mis personajes son los que escriben y no yo, con lo cual son ellos los que tienen el trabajo de pensar lo que van a decir. Pero bueno, dejo mucho a la intuición y planifico un poquito, con todos los males y desventajas que esto pueda tener, según los grandes maestros del tema de la escritura. Pero es así. Creo que también dejar no a la imaginación, sí a la imaginación, pero también a la improvisación, este tema, pues
te da una frescura que el exceso de planificación puede matar. Si pudieras elegir un personaje histórico real para invitar a una cena, ¿a quién elegirías y por qué? Bueno, voy a elegir a una mujer de las pocas que la historia lleva a la relevancia, pero Isabel de Farnesio, que es la segunda mujer de Felipe V y que intento transcribir su vida, sus circunstancias en Noche de Máscaras, yo hablaría con ella. Ella es una mujer muy vanidosa, es una mujer muy inteligente, muy poderosa. Ella gobierna, pero es la consorte del rey. Entonces, esa circunstancia le tiene que doler, pero al mismo tiempo también es divertida, porque es un poco como ser abuela y que no eres madre, porque la responsabilidad la lleva la madre, pero tú como abuela, que lo sé ahora por experiencia, pues tienes todas las ventajas de los nietos, ¿no? Ella gobierna, pero no es reconocida como reina. Además es una italiana que pasa sus primeros 25 años en Italia y llega a España como una persona, como pueden llegar ahora a tantos migrantes, y me gustaría comentarle qué opina de España, cómo es ese paso que ella da trascendente y lo asume muy bien, de cambiar de un estado a otro, de un lenguaje a otro, en el fondo muy parecidos, ¿no?, de Italia y de España, y cómo siente, porque en 1737 ella todavía no sabe que 3 de sus hijos, de los 4 que tiene, 5 que tiene, van a ser reyes. No lo sabe, porque ella es madre, va a ser madre de Alfonso VI, también de Carlos III y también de Luis. Entonces ella no sabe que 3 de sus hijos van a ser reyes, pero los está educando para que hagan unas buenas bodas con princesas extranjeras. Además ella, como su marido siempre tiene un problema de personalidad, a veces no quiere despertarse, otras no quiere lavarse, no quiere recibir en audiencia a los distintos personas que se lo piden, es ella quien tiene que gobernar y recibir y actuar. Entonces me gustaría dialogar con ella, porque creo que tendría mucho que aprender, aunque en la historia la ha considerado como una persona advenediza, de segundo orden, que no tendría ni idea del gobierno, cuando sí lo tenía. Camina. ¿Qué mensaje te gustaría que el lector se llevara al cerrar Noche de Máscaras? Me gustaría que el lector o la lectora de Noche de Máscaras comprendiera que todas las generaciones y todos los siglos son iguales en cuanto a pasiones humanas, que no un tiempo pasado fue peor ni mejor, fue exactamente igual que el nuestro, que nos hemos esforzado siempre el ser humano en el progreso, en el desarrollo económico y social, también técnico, pero es importante convivir, es importante aprender a convivir, y que nuestros antepasados fueron hombres y mujeres correctos, que vivieron su vida de la mejor manera posible, con menor técnica que nosotros, con circunstancias mucho más adversas, viviendo distintas guerras y problemas. No son mejores ni peores, les debemos respeto, y el futuro está en los escritores, en los lectores y en la convivencia pacífica entre los humanos. Teresa, gracias por dedicarnos esta agradable mañana. Nos ha encantado compartir contigo. Estamos súper expectantes de conocer mucho más de ti y ver qué nos tienes preparado en el futuro. Una cosa más, ¿eres feliz? Absolutamente, totalmente. Escribiendo, trabajando. Tengo ahora una nieta después de 3 hijas. Llevo 41 años casada con el mismo hombre, lo paso bien, y esta entrevista es el sumum de la felicidad. ¡Qué barbaridad!